Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Inventando la Rueda, el podcast de la Cátedra de Innovación UAM ASECO. Y hoy vamos a hablar con Jimena García Romeu, que es la Chief Executive Officer de Alcyon Photonics. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Con Jimena también vamos a seguir con ese apartado que hemos llamado Disruptoras para dar a conocer el mundo de la innovación en el ámbito femenino. Entonces, bueno, Jimena, si te parece bien, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional antes de entrar a Alcyon Photonics para que entendamos un poco cómo fue esa captación de Viable. Claro, pues mira, yo soy ingeniero de formación, pero nunca había estado en un rol técnico, sí en sectores tecnológicos, hardware, software, pero desde departamentos de estrategia, desarrollo de negocio, marketing, ¿no? Entonces sí que tenía un entendimiento del mundo de la tecnología en el mundo multinacional, pero sí que es verdad que aún no había estado relacionada con el deep tech a la profundidad que es la compañía en la que ahora trabajo, Alcyon, ¿no? Pero sí tenía además en paralelo cierta inquietud por el mundo de la startup. En algún momento había estado involucrada en una durante una temporada, que es como conocí profesionalmente a Viable, al fondo que luego me contrató, ¿no? Porque recurrimos a ellos en un momento dado. Y ellos eran conscientes de mi inquietud por la tecnología, no sé si por el deep tech en ese momento que no conocía, pero sí por la tecnología y por el crecimiento de los negocios. Pues nos puedes contar un poquito ese salto, es decir, cómo te capta Viable, cómo te da a conocer lo que hacía Alcyon Photonics, en qué momento estaba Alcyon Photonics en ese, cuando te incorporaste, si te costó entender la tecnología, ese tipo de retos a los que te enfrentaste. Mucho, mucho. Pues nuestra empresa Alcyon Photonics está participada por Viable, que es un fondo de inversión bastante atípico, ¿no? Porque es lo que llamarían típicamente un venture builder, pero que identifica tecnologías muy, muy tempranas, ¿no? Muy de la ciencia, con el objetivo de llevarlas a industria, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Es ellos identifican una cierta tecnología en un mercado emergente, en nuestro caso es la fotónica, si quieres luego hablamos sobre este tema, y la primera actividad que hay que llevar a cabo es entender si esa tecnología, si ese desarrollo científico es industrializable, ¿no? Porque no somos conscientes de cuánta ciencia hay que no tiene cabida en la industria, porque no se puede hacer de forma masiva o eficientemente en términos económicos. Entonces, Alcyon, cuando se fundó en base a un par de patentes, ¿no? Se identificó una persona que tenía un rol técnico que le permitía entender cómo eso se podía llevar a la industria, ¿no? Entonces estuvo 1 año y medio, casi 2 años, validando que esa tecnología fundacional era industrializable, que tenía sentido en base a eso construir un proyecto empresarial, ¿no? Y en ese momento, cuando esto estaba validado, fue cuando Vivo el contacto conmigo. Como os comentaba, nos conocíamos de antes y sabían que yo tenía esta cierta inquietud y me ofreció la oportunidad de sacar adelante un proyecto empresarial, ¿no? Que en un ámbito tecnológico, además, con un alcance muy multinacional por la naturaleza misma de las deep tech, ¿no? Que son tecnologías posibilitadoras, ¿no? Y yo, obviamente, de fotónica sabía poco. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, había hecho una asignatura de comunicaciones ópticas. He vuelto ahora a retomar contacto con la escuela, ¿no? A raíz de esto, ¿no? Con mi antiguo profesor, que me ha ayudado. Pero tuve que pedir información, cómo es este mercado, qué dinámica tiene, cómo es esta tecnología, qué posibilidades tienes. Es verdad que una vez que empiezas a indagar, pues es muy atractivo, ¿no? Porque aunque hay mucha incertidumbre tecnológica, es una industria con muchísimas posibilidades, ¿no? Y eso es muy interesante. Y básicamente cuando aterricé, pues lo que me encontré es esto: ya tenemos esta tecnología, sabemos que se puede industrializar, pero no sabemos aún ni cuál es su aplicación, ni cuáles son sus clientes, ni cómo esto se lleva a un mercado, ¿no? Y en esto ha consistido mi labor en los últimos años, ¿no? En entender ese encaje entre las capacidades tecnológicas de las que disponíamos y lo que el mercado o la sociedad están necesitando de nuestra tecnología. ¿Y qué te convenció? ¿Por qué barreras o procesos pasaste? Porque venías de una multinacional, ¿no? Yo venía siempre de multinacionales muy grandes. Estaba en un momento complicado,
el proyecto en el que estaba no funcionó y yo siempre había tenido esta inquietud. De hecho, bueno, fue una cosa muy singular porque yo estaba embarazada en un estado muy avanzado y Viable me llamó y yo pensé, ostras, esto es una locura, pero al mismo tiempo lo hablamos en casa y yo siempre, esta inquietud estaba en mí, o sea, yo ya lo había intentado. Y la conversación fue, o lo haces ahora o no lo vas a hacer, porque es que cuando estás muy cómodo en un puesto, las multinacionales te proveen de muchísimo apoyo por detrás, de un roadmap muy claro, mucha menos incertidumbre tecnológica, mucha menos incertidumbre en el negocio, es fácil acomodarse. Entonces, la verdad es que yo creo que fue una combinación de que el proyecto era atractivo, que esa inquietud residía en mí desde hacía tiempo y que tuve la sensación de que o lo hacía ahora o por mi perfil profesional, que yo había pasado pues Vodafone, Huawei, Microsoft, Telefónica, una serie de sitios muy grandes, era muy fácil seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si quería cambiar de vida, era ahí, ¿no? Ahí antes de que toda mi vida además cambiara personalmente para poder acomodarlo todo. Y fue una decisión de, bueno, venga, asumamos este riesgo ahora porque más adelante no sé si tendremos el valor. ¿Y cómo fue la llegada? Porque decíamos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué es la fotónica y cómo conseguiste entender qué tipo de aplicaciones le ibais a dar, cómo enfocarla al mercado? Fue difícil, ¿eh? Fue muy difícil. De hecho, yo recuerdo que yo pedí, pues daba luz, tal, entonces digo, bueno, pues parte de la baja voy a dedicar a entender esta tecnología, ¿no? Y me pasaron unos papers científicos y yo los leía y en casa hablábamos, decía, pero ¿estás segura que te quieres meter en esto? Y decía, pues ahora que estoy leyendo esto no lo sé, ¿no? Porque yo me sentía tecnológicamente como muy distanciada, ¿no? De una tecnología que está muy dentro, ¿no? de los dispositivos que manejamos. Entonces, es verdad que la llegada al principio, hasta que entendí la tecnología, hasta que encontramos un poco nuestro espacio, pues nos recurrió de muchísimas conversaciones con distintos actores y en ese sentido, por ejemplo, hubo mucha gente muy generosa en la industria, ¿no? Que se sentó con nosotros y mira, tenemos esto, ¿crees que tendría? No, es que de esta forma no tiene sentido, entonces esto te hace reflexión. Pues mira, nosotros nacemos, si queréis damos un poco de contexto, la fotónica es la ciencia que maneja la luz. Dentro de la fotónica nosotros hacemos lo que es la fotónica integrada, que es la luz chiquitita, no es esta luz que nos ilumina, ¿no? Es la luz que te llega por el internet a tu casa, ¿no? Y te trae los datos, la luz que hace que tu reloj mida tu pulso, es una luz que maneja información, que la gestiona, ¿no? Y entonces las aplicaciones más obvias son las que están relacionadas pues eso, con el internet, con el cloud, con la transmisión de las comunicaciones, con algunos sensores, pero es una tecnología que tiene infinitas posibilidades en defensa, quantum computing es fotónica. Entonces, entender que esto es una tecnología sustitutiva de la electrónica, en qué es sustitutiva, en qué no, y sobre todo entender quiénes serán nuestros interlocutores, ¿no? Quiénes son los interlocutores necesarios y quiénes son nuestros clientes, pues nos llevó una serie de iteraciones. Entender que con lo que nosotros teníamos, que eran un par de diseños, no era suficiente para atender una necesidad relevante en el mercado, entonces eso nos llevó a definir, bueno, pues tenemos que tener un cierto portfolio de diseños, ¿no? Y entender que en base a los recursos que teníamos, pues por cómo se había formado esta empresa, ¿no? Nuestro socio investigador fundador es un científico que quiere proseguir su carrera científica, ¿no? Eso hace que la transferencia de conocimiento sea distinta, ¿no? Eso hace además que el acceso a ciertos recursos sea más limitado, ¿no? Que en otras startups en Europa, por ejemplo, hay mucha imbricación con la academia, ¿no? Mucho uso compartido de recursos, ¿no? Pues cómo escalamos esto para competir con la gente que está haciendo algo parecido o que no lo está haciendo aún de forma eficiente, ¿no? Nosotros al final tenemos un fondo de inversión por detrás y tenemos que llevar un proyecto a mercado que sea capaz de dar retorno, ¿no? Entonces, un poco a base de iterar, llegamos a la conclusión de que nuestra oportunidad estaba en dar soluciones de forma eficiente, que para eso lo mejor es plantear una aproximación a la fotónica muy modular. Nosotros siempre hablamos que para resolver un problema se te puede dar la solución completa o se pueden dar trocitos. Y esos trocitos resuelven ese problema, pero también resuelven otro problema. Y siempre vemos el ejemplo de las cocinas de IKEA, ¿no? Como cualquiera se puede hacer una cocina en base a un montón de puertas distintas combinables, pues nosotros queremos hacer eso para resolver las aplicaciones de la fotónica.
Dejando aparte la conversación de que además nuestras puertas son asombrosas porque tenemos una tecnología, pero sin entrar en el detalle de tecnología, lo que sí que es verdad es que tenemos una serie de bloques combinables que nos permiten atacar distintas industrias. ¿Qué sucede esto? Que con un grupo razonablemente pequeño de personas tenemos una compañía que podemos hacer crecer poco a poco, ¿no? y con unos recursos bastante bien medidos, ¿no? Y esto fue como nosotros nos planteamos, pero ya te digo, fue a base de iteraciones con clientes, hablar con, no, es que solo este bloque no me resuelve la vida, tienes este y este, volver a casa, plantear, es que como me entregas esto, ¿me puedes enviar este bloque que tienes? No, no lo podemos enviar porque es una patente, una vez que envías la magia está, la patente no te protege, ¿no? Pues no lo podemos enviar de esta manera, tenemos que desarrollar un entorno para poder integrarnos con nuestros clientes. Entonces desarrollamos una plataforma de software en la que es como un entorno de diseños, volviendo al ejemplo de IKEA, en el que tú puedes visualizar, ¿no?, cómo funcionaría tu solución de comunicación, de sensado, etcétera, en base a nuestros bloques. Entonces tuvimos que entender que construir no solo el producto, sino la forma de entregarlo a nuestro cliente, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado por cerca de 4 años, construir un producto más completo y además una manera de entregarlo al cliente que protegiera a futuro el escalar a otras industrias, que protegiera nuestra IP. Nosotros nos denominamos una compañía de IP. Nosotros generamos conocimiento y lo entregamos de una forma segura. Y la gente piensa en patentes, pero hay otras alternativas, como por ejemplo el protocolo de secreto industrial, ¿no? Pero en ambos casos tú eres el responsable de proteger eso. Y para esto, por ejemplo, ya te digo, hemos trabajado tanto en la línea puramente fotónica como en la línea de el software que nos permite ser accesibles a nuestros clientes. Porque esa tecnología inicial o esas patentes iniciales, si no me equivoco, surgen del CSIC, ¿no? Surgen del CSIC en colaboración con la Universidad de Málaga. De hecho, las hemos ido progresando de 2 patentes iniciales, creo que estamos en una familia de casi 10 patentes internacionales en distintos lugares, ¿no? Lo que resuelven es un problema completo. Imagínate que resuelven que la luz de roja se vuelve verde, ¿no? Esto está muy bien, pero normalmente para construir cosas necesitas una combinación de ellos, ¿no? Por eso hemos ido progresando, hemos ido creando otros bloques que resuelven problemas para solucionar problemas cada vez mayores, porque lo que sí que aprendes interactuando con clientes es que tu trabajo, seas una deep tech, seas una telco o seas una panadería, es dar a la gente cosas resueltas, ¿no? Y nosotros resolvemos cuanto más fácil le damos el producto final. Entonces hemos ido evolucionando a hacer no solo un producto muy potente tecnológicamente, muy eficiente en la gestión del consumo energético, que es muy relevante, muy eficiente en la gestión de la comunicación, sino que además le provee una solución cada vez más completa. Eso es así, podríamos decir que es esa evolución de los TRLs, ¿no? Del Technology Correcto. Readiness Level, desde la patente inicial hasta que puede llegar a mercado. ¿Cómo ha sido la relación con el equipo? O sea, bueno, ¿cuántas personas erais cuando te incorporaste y qué perfiles de formación, etcétera, teníais? ¿Y cuál es la situación ahora? Esto ha sido una gran evolución. Éramos 2 personas. O sea, este era un salto de la multinacional a 2 personas, ¿no? La otra persona era un doctor, ingeniero en físicas. En nuestros perfiles hemos sido 4 personas hasta hace 1 año y medio. Siempre perfiles, digamos, cómo se construía esta empresa, el foco estaba en lograr llevar ese producto a un estadio en el que pudiéramos empezar a comercializar, y para eso necesitábamos muchísimo desarrollo técnico. Entonces nuestros perfiles son típicamente doctores, físicas, teleco, algún industrial tenemos, ¿no? Es ahora, en el último año y medio hemos crecido a casi 15 personas. Esto ha sido un salto cualitativo de la mano de un programa de financiación pública de la Unión Europea muy exigente, pero también muy poderoso para escalar, que se llama AIC Accelerator, ¿no? Seguimos siendo mayoritariamente una empresa con un cuerpo grande de desarrollo técnico, porque siendo una empresa que genera IP, que genera innovación, esto va a ser siempre así, pero ya tenemos espacio para perfiles más de desarrollo de negocio.
y perfiles más que nos sustentan la operación en términos operativos, porque cuando tú llegas a una empresa que eres 2, que eres 4, está el lado técnico y todo lo demás, ¿no? Entonces, poco a poco sí que ya empezamos a tener una cierta estructura que nos permite pues afrontar más conversaciones, incluso las conversaciones de ventas. Cuando uno piensa en una venta, tú no vas con un producto terminado, ¿no?, sino vas con un producto que está en desarrollo y que además, incluso aunque esté acabado en lo que tú consideras acabado, esa integración en tu cliente final requiere de ajustes técnicos, con lo cual es un proceso comercial, un proceso sobre todo yo diría de desarrollo de negocio que consume muchísimos recursos técnicos en el sentido de personas, ¿no? Entonces para nosotros es fundamental tener un equipo técnico muy potente. ¿Y cómo de sencillo, cómo de reto es captar ese talento, también las relaciones con los perfiles más científicos en el desarrollo de la tecnología más hacia el mercado? Bueno, ¿cómo es todo ese proceso y qué retos os encontráis en relación al capital humano? Las personas son una de nuestras obsesiones, precisamente porque es terriblemente complejo encontrar el conocimiento que necesitamos combinado con las habilidades que tienen sentido en una empresa. Entonces nosotros necesitamos gente que sepa técnicamente muchísimo. Esta es una industria, la fotónica, en la que casi todo el mundo tiene un doctorado. Eso ya reduce tu conjunto de adquisición de empleados muchísimo, ¿no?, porque es gente extremadamente formada. Además, típicamente vienen de la cultura académica, que es una cultura muy orientada al cómo, ¿no? Es una cultura de excelencia, en ese sentido la verdad es que son unos equipos maravillosos, gente brillante, muy comprometida, muy trabajadora, pero más enfocada al cómo, mientras que cuando tú montas una empresa estás enfocada a tu cliente, ¿no? Estás enfocada en el para qué, a quién le resuelves esto, no cómo resuelves un desafío, ¿no? Entonces, por una parte tenemos el reto de cómo traemos esta gente a la empresa. Para que te hagas una idea, la fotónica es una industria emergente con un crecimiento exponencial en el que aún no hay establecidos ciertos jugadores como los jugadores de IP, que es donde nosotros queremos posicionarnos, y eso hace que la lucha por el talento sea encarnizada. Todo el mundo que conocemos está contratando. No conocemos a nadie en la industria que no esté siempre con vacantes abiertas, porque digamos que la gente formada es poca y hay mucha efervescencia y hay mucha necesidad de incorporarlos para desarrollar innovación, ¿no? Es una industria que está en un momento muy, muy expansivo. Entonces nosotros tenemos que traernos a esta gente, tenemos que traernosla a España, ¿vale? No necesariamente en el sentido geográfico, sino a las condiciones económicas, laborales de nuestro contexto, ¿no? A un proyecto además pequeño, ¿no? Estamos hablando que nosotros estamos compitiendo con... Hay una startup en Estados Unidos que yo alguna vez cuando nos toca en el mismo escenario hacer un pitch, me hace muchas veces, se llama Yard Labs, que está en una ronda de 300, 400 millones de euros, ¿no? Que es una escala de tamaño absolutamente distinta, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido complicado al principio crecer. Ahora lo está siendo menos. Sí que es verdad que tenemos un proyecto muy interesante y eso a la gente, sobre todo a los perfiles académicos, les motiva muchísimo, ¿no? Tenemos un proyecto en lo que les estamos proponiendo es, aquí vamos a hacer una tecnología increíble y además no se va a quedar en un cajón como se queda tu paper o tu patente a menudo, sino que vamos a hacer que llegue a mercado y que llegue a mercado de una forma combinable, con lo cual va a poder estar en todo tipo de aplicaciones. El entorno software que te decía que nosotros hemos planteado para integrarnos con nuestros clientes es abierto. No público, o sea, no enseñamos nuestra IP, porque entonces no podríamos monetizarla, pero sí que estamos en un entorno de innovación abierta y eso resuena mucho con la academia, ¿no? Con el hacer crecer el conocimiento. Entonces, esa parte la trabajamos bien. Trabajamos mucho un entorno laboral en el que muy de compartición, muy comunicativo, ¿vale? En el que todo el mundo tiene capacidad de aprender de los otros porque tenemos muchísima comunicación y luego tenemos que trabajar en cómo nos enfocamos al para qué en vez de al cómo. Entonces hemos adoptado una cierta metodología
Agile torturada, ¿no? Que tú que has estado en el MIT como yo, en esa sesión de Agile que te hablan de Agile para hardware, ¿no? Es un Agile algo modificado, porque nosotros hacemos hardware, no es tan rápido, no tiene los mismos mecanismos que el software, pero esta metodología lo que nos permite es que estén muy claros para qué hacemos las cosas siempre. Oye, hacemos esto para esto, revisamos, funciona, no funciona, aprendemos e incorporamos muy rápido el feedback del cliente, ¿no? Entonces, trabajamos en eso, en tener un proyecto que es muy motivador, en tener un entorno en el que ahora la gente puede aprender. Hemos publicado papers, invitamos a la gente a que asista a eventos de formación, o sea, estamos en formación continua y además tratamos de tener una cultura en que cada vez nos orientamos más al cliente, ¿vale? Pero es verdad que no es sencillo, sobre todo al principio, ¿no? Porque ven una empresa que somos 4, a gente que le están tentando sueldos millonarios en Silicon Valley, en empresas muy grandes, pues tenemos que trabajar mucho la parte de motivacional. Entiendo que competís con sueldos muy grandes o con la carrera científica tradicional de papers, titular, investigador en determinado sitio. Sensación de estabilidad. Que nosotros no tenemos esa sensación de estabilidad. Aquí el día a día es muy rápido, ¿no? Y no dejamos de ser una startup, ¿no? Que vamos de ronda a ronda. Entonces, pero es verdad que estamos muy contentos con el equipo. Creo que es lo que hemos hecho, de las cosas que mejor hemos hecho. Y nos está funcionando muy bien. O sea, al principio, bueno, seguimos teniendo apoyo de Headhunters, nos ayuda Teresa Díez de Endra, sobre todo para esta parte de motivacional, que es muy importante, encontrar a la gente que tiene la motivación correcta para llegar y quedarse. Nosotros, esta gente hiperformada no está lista para trabajar full con nosotros casi hasta que pasan 6 meses de formación interna. Entonces, necesitamos que la gente venga y se quede, no haya mucha rotación. Pero cada vez más nos llegan candidatos espontáneos, que esto no nos pasaba en el pasado. Y que, bueno, iba a hacer un par de preguntas, una relacionada con la parte más de industrialización, manufacturación, etcétera, a ese nivel de necesidades, de recursos también, ¿cómo lo tenéis planteado o cómo es la manufacturación en el sector fotónico, mejor dicho? ¿En qué consiste? Vale, nosotros somos una compañía extraña porque somos una compañía que hace hardware pero que no entrega hardware. Nosotros entregamos, lo que diseñamos se hace producto en un hardware final, pero nosotros lo que entregamos son los planos para construir ese hardware a alguien que está haciendo un reloj o a alguien que te está haciendo un router, ¿no? Sin embargo, sí que necesitamos de esas capacidades de manufactura porque nadie va a incorporar nuestros diseños si no sabe que van a funcionar. Y como comentábamos muy al principio, está la ciencia y está la industria y garantizar que ese salto es posible es fundamental. Si no, nadie adoptaría una tecnología que no está totalmente probada. Entonces, nosotros estamos ahora mismo, siempre hemos trabajado muy orientados a que todo lo que hiciéramos fuera industrializable, incluso cuando al principio hemos fabricado en entornos industriales, pero de poco volumen. Entonces, ahora uno de nuestros retos ahora es que estamos en colaboración con foundries, con fábricas de volumen masivo, validando que lo que hemos hecho hasta ahora es viable para fabricar de forma masiva, que esto para nosotros es fundamental porque eso nos permite acceder a los grandes clientes de volumen. No es un reto para nosotros como se dice la capacidad de fabricación, es un reto para nuestros clientes finales. Entonces nos impacta a través de ellos, pero no para nosotros, porque para nosotros el reto es que funcione o no funcione. No es un reto. ¿Cuál es el desafío? Que funcione o no funcione, es verdad que los tiempos del hardware, por los tiempos de fabricación de nuestra industria son muy largos, porque son fabricaciones tecnológicas. Nosotros no somos conscientes que para fabricar los chips de un coche se tardan meses, ¿no? Esto, hasta que no eres parte de ese proceso, esa validación no forma parte de tus procesos de desarrollo, no te más consciente. Por eso la industria del hardware es tan complicada, porque los tiempos que manejas para desarrollar tu producto te limitan el número de oportunidades de pivotar que tienes. En software no funciona, mañana te levantas, empiezas a codificar de nuevo.
en hardware lo envías a fabricar y no sabes si funciona a lo mejor hasta 3 o 4 meses después, ¿no? En un caso bueno, 5 o 6 meses en otros casos. Entonces, para nosotros el acceso a la capacidad de fabricación nunca ha sido un problema, porque hemos fabricado además en Canadá, ahora estamos fabricando en Estados Unidos, hemos fabricado siempre en distintas partes del mundo, pero sí que es verdad que sufrimos de las mismas limitaciones que el desarrollo hardware, que son los tiempos, que son muy largos. Y esto es lo que hace que las deep tech de hardware requiramos una gran inversión, aún en modelos de bajo capex como el nuestro, porque los tiempos de desarrollo son largos. Entonces es importante que los inversores, que las administraciones públicas entiendan que los proyectos tienen estos tiempos y que aunque seamos ágiles y trabajemos en Agile como nosotros, una vez que el cuello de botella de enviar a fabricar y que vuelva es el que es, porque es que los procesos a nivel nanométrico, que es el nivel en el que nosotros nos estamos moviendo, son esos. ¿Y cómo se entienden esos tiempos a nivel de inversores o, por ejemplo, a nivel del European Innovation Council Accelerator, ¿no? Que ¿hay pocos proyectos españoles que hayan recibido fondos del EIC? O... No te lo puedo decir. Yo creo que a España no le va mal en Europa en términos de financiación. A ver, yo creo que el gran desafío, Europa está empezando a entenderlo. O sea, vamos a empezar, si quieres, por Europa y luego los inversores. De hecho, este instrumento EIC Accelerator está muy bien pensado para Deep Tech. Primero, estamos hablando de proyectos de 2 años, te financian 2 años de desarrollo. Y luego lo que es muy relevante y creo que es fundamental, es que entienden que una vez que llegas al final de tu desarrollo, la comercialización en hardware lleva tiempo, ¿no? Esto no haces campañas online y creces a cada día a cientos de miles de usuarios, ¿no? Esto no es negocio software, es un negocio hardware. Okay. Una vez que tú ya has desarrollado y que funciona y que se incorpora en la cadena de producción, hasta que llega al cliente final pasa tiempo, ¿no? Entonces, hay un instrumento asociado a este EIC Accelerator, que es la capacidad de acceder a equity del Banco Europeo de Inversión. Este equity está pensado para facilitar que tú, al finalizar tu desarrollo, cierres una ronda que asegure que pasas por la comercialización sin quedarte muerto en ese impasse entre que desarrollas y tu producto empieza a estar en mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es un instrumento muy potente porque la Unión Europea ha entendido eso, que el hardware hay que desarrollarlo, pero que los tiempos de producción a comercialización también son largos y que las empresas tienen que saltar ese abismo, ¿no?, de falta de caja en un escenario en Europa en el que la inversión en Deep Tech cuesta levantarla, pues por diversos motivos, porque es verdad que las tecnologías no se entienden mayoritariamente, que los inversores que han hecho cosas más innovadoras han tenido éxito en software, entonces vienen más educados por esas industrias, por esos tiempos, y es lógico, tú inviertes en lo que te ha funcionado, ¿no? Dar el salto al vacío es muy complicado y porque además pues hay menos fluidez, ¿no?, en términos de las cantidades que se está acostumbrado a invertir, y el Deep Tech, al llevar mucho tiempo, es muy intenso en inversión, ¿no? Mientras bueno, pues que en otros lugares, siempre se habla del paradigma de Estados Unidos, pues hay mucha más fluidez en términos de las rondas de inversión, hay más cultura de invertir en hardware, entonces hay más inversión disponible. Yo creo que ahí Europa ha apostado fuertemente por las Deep Tech con este instrumento y creo que para nosotros ha sido fundamental. Era imposible sacar esta empresa adelante sin tener un accelerator. Imposible, o sea, yo creo que no lo habríamos conseguido. Ahora estamos en el desafío de cerrar ese siguiente abismo, ¿no? En 1 año y medio terminamos el proyecto de Europa y asegurar los fondos para el siguiente nivel de comercialización. Ahí hay fondos con los que estamos hablando, pero evidentemente que tienen que entender que cómo es el Deep Tech. Yo creo que cada vez hay más involucración en Europa, pero sí que es fundamental esta labor evangelizadora, ¿no?, de que las Deep Tech son distintas, que llevan tiempos distintos, que también en el lado positivo tienen retornos distintos y que además es que son esenciales. O sea, ya no es un tema solo de inversión. Creo que todos entendemos que, y lo hemos vivido, ¿no?, durante el COVID,
que sin hardware no hay software que suba encima, ¿no? Y que no podemos tener esta dependencia externa. Entonces, esta combinación yo creo que sí que está empezando a traer más inversores, ¿no? Al mundo del Deep Tech Hardware. Pues si te parece, cerramos con un par de cuestiones en relación a tu trayectoria. Bueno, pues como comentabas que te incorporaste embarazada, el tipo de perfiles que tenéis, tengo entendido que tenéis un alto porcentaje de mujeres en la empresa. Bueno, pues ¿qué implicaciones ves o qué efectos ves también sobre los inversores de encontrarse con una mujer al frente de la empresa, con una plantilla con muchas mujeres? O sea, nosotros sabemos que somos un caso muy llamativo porque casi la mitad de nuestra plantilla, dependiendo de quién es el último que se ha incorporado, son mujeres. Esto es muy inusual, está sobrepopulado en relación a la gente que hace un doctorado en físicas, ¿no? Choca mucho, ¿no? Es muy llamativo. Yo no soy muy de pensar que hay un sesgo, ¿no? Hacia la mujer en términos de inversión. Es verdad que sí que sabes que siempre hay entornos de networking en los que tienes que compensar esa no afinidad de género, puede ser, pero sí que es verdad que nosotros vamos con una tecnología, ¿no? Con una cierta networking ya en la industria, ¿no? Ya nos conocen, entonces tenemos esa historia que contar. No nos presentamos como una empresa diversa, o sea, la gente nos conoce y nos ve, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa que llama mucho la atención y que ha surgido de forma muy espontánea, muy natural a cómo hemos ido creciendo, pues probablemente a cómo trabajamos, a que hemos intentado eliminar todos los sesgos que podemos de los procesos de captación, de los procesos de promoción, etcétera. Claro, quizá he enfocado mal la pregunta. Me refería a, ¿crees que en esos retos a la hora de captar capital humano, de alguna manera ha influido esa cultura de la empresa para captar determinados perfiles? O sea, creemos que sí, o sea, creemos. No lo hemos medido como harías tú, pero sí sabemos que nos llegan muchas más candidatas mujeres que a nuestros pares, porque las empresas del mundillo, pues hablas mucho, oye, ¿qué tal te va? No, pues estoy buscando gente. Oye, ¿cómo es que tienes tantas mujeres? Digo, es que me llegan estos currículos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos una oportunidad como empresa y es que nos llegan más currículums que a otras de estos perfiles y eso, oye, pues siempre te da la ocasión de elegir entre más, ¿no? Te hace como más atractivo como empleador, porque ya no es que te mujeres, que te dan todo tipo de currículums, porque la gente sabe que es un lugar en el que cualquiera es bienvenida si tiene el talento y las ganas de afrontar este desafío, ¿no? Entonces, creo que sí que nos ha beneficiado y de hecho en el día a día la dinámica que tenemos yo creo que está muy relacionada, pues como te hablaba, con el ser muy comunicativos, el permitir que la gente asuma el liderazgo, escuchar a todo el mundo, ¿no? Es dejar espacio para que la gente hable, ¿no? Que esto es muy relevante para los perfiles de mujeres que normalmente son muy reacios a hablar, ¿no? Entonces tienes que asegurar que nosotros hemos asegurado esos espacios y eso sí que es verdad que lo que nos ha traído es lo que te comentaba, que nos llegan candidaturas espontáneas, ¿no? Que esto no nos sucedía, pero que a medida que vamos creciendo y cuando hablamos con otra gente de la industria, nos ha permitido contratar con perfiles yo creo que bastante potentes porque estaban interesados en trabajar con nosotros, en estar en este ambiente que hemos generado, ¿no? En esta cultura. Y hay gente que de hecho viene a vernos. Nosotros los viernes hacemos un café como de conversación informal porque trabajamos en un modelo híbrido, hay gente que está, hay días que está en la oficina, ¿no? Somos muy flexibles, entonces para asegurar que estamos alineados, los viernes hay una hora de café informal, ¿no? Que se genera esa confianza que luego te permite trabajar en remoto. Y ahí invitamos a perfiles, oye, ¿quieres asistir a nuestro café? Porque nos enriquece, ¿no? Tener gente que no es solo de Alcyon. Y típicamente es un espacio al que invitamos a los candidatos que están ya progresados en un proceso. Cuando asisten a estos cafés y ven la dinámica del equipo, suelen aceptar nuestras ofertas. Qué interesante. Pues nada, si te parece, acabamos con tu lista de deseos o qué te gustaría que cambiara o que
tu lista de deseos para Alción y para el Deep Tech. Uy, para el Deep Tech, yo creo que para el Deep Tech es bastante claro que el apoyo tanto público como privado en términos de inversión y sobre todo de consistencia. El otro día en el podcast uno de tus invitados hablaba de capital paciente, ¿no? Pero también yo hablaría de políticas pacientes públicas, ¿no? Si realmente esto es geoestratégicamente relevante, no puede ser en oleadas de 2, 3, 4 años. Estos son compromisos a 10, 15, 20 años, como se están haciendo nuestros vecinos que geopolíticamente nos preocupan, ¿no? Alineado con esto, un mayor conocimiento del potencial de esta industria, ¿no? Yo creo que podcasts como este son muy relevantes, ¿no? De forma que los inversores entiendan, oye, sí que esto no es muy sexy decir que tienes 100 usuarios, pero es que tus 100 usuarios de hardware son muy consistentes en el tiempo, ¿no? Y mientras que el negocio software es fenomenal, pero es muchísimo más volátil, ¿no? Entonces, entender que en las peculiaridades del Deep Tech también hay grandes oportunidades, ¿no? Y comprometer a eso también inversión es muy relevante. Y luego, finalmente, nuestra otra gran preocupación, que es el tema del talento, ¿no? Cómo atraemos a la gente joven a formarse y a querer participar en industrias como las nuestras, ¿no? Y eso no es nada fácil, lo hablamos muchas veces con gente de la universidad. Yo soy teleco, ¿no?, de formación, y hablo con mis profesores y te cuentan que, claro, que sí, casi todo el mundo hace soft, ¿no? Porque el soft te lleva a AI es muy atractivo, hay muchísima ebullición en términos de empleo también, y el camino es como más sencillo, ¿no?, en el aprendizaje, en la formación. Entonces, ¿cómo hacemos entender a la gente joven que el hardware también es una posibilidad? Que es una industria en la que va a haber muchísimo espacio de crecimiento profesional y en la que además tienes posibilidad de aportar, ¿no? Sobre todo gente que ya está en carreras técnicas, científicas muy potente, apostar por esa formación, no solo una alta formación académica, sino que además se puede hacer retorno a la sociedad. Yo creo que lo que mueve al científico, ¿no? Se puede liderar el camino, se puede liderar el conocimiento desde la empresa, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que haya tiempo y paciencia para ejecutar y que haya gente que nos acompañe en este camino, ¿no? Pues muchas gracias, Jimena. Gracias, Viviana. Gracias por venir. Pues nos vemos en el siguiente podcast.